Cordial saludo. El día de hoy les vamos a presentar el microproyecto pedagógico llamado Melómanos Literarios, la música como estrategia didáctica para el fortalecimiento de los procesos lectoescriturales en los estudiantes de básica primaria, básica secundaria y docentes. Licenciatura en Educación Básica con énfasis en Humanidades y Lengua Castellana. Los integrantes de este microproyecto son Mariana Acevedo Gallego, Michelle Agudelo Ariza, Ana María Castro Monera, Joana Muñoz Ríos, Daniela Villamolina, Duana Andrés Tapias Rendón, docente asesora Ana María Ceballos Agudelo, práctica profesional 2, Medellín 2021. Contextualización. El proyecto pedagógico Melómanos Literarios es una propuesta realizada para contribuir al fortalecimiento de los procesos de lectura y escritura en estudiantes de educación primaria, secundaria y docentes. Se desarrolla en el departamento de Antioquia en diferentes establecimientos como Institución Educativa Enrique Olaya Herrera, Fundación para el Bienestar del Niño, sede y juguetones, Escuela Empresarial de Educación, Aulas Amigas, Colegio La Inmaculada y Centro de Innovación del Maestro MOVA. Planteamiento del problema. Este proyecto pedagógico surge a causa de las falencias identificadas en los procesos de lectoescritura encontrados en los centros de prácticas pedagógicas, Institución Educativa Enrique Olaya Herrera, Centro Educativo Juguetones, Escuela Empresarial de Educación, Aulas Amigas, Colegio La Inmaculada y Centro de Innovación del Maestro MOVA, con estudiantes de básica primaria, secundaria y docentes profesionales del área metropolitana de Antioquia. Allí se evidenciaron dificultades en la producción e interpretación textual, manifestándose en los escritos e interrogantes de las lecturas compartidas, en los cuales denotan falta de coherencia y cohesión, faltas ortográficas, análisis, comprensión y en algunos casos carecen de la habilidad escritural, donde solo se expresan a través de dibujos o letras sin formar palabras. Pregunta orientadora. ¿Cómo a través de una secuencia didáctica enfocada desde la música se pueden desarrollar y potencializar las habilidades comunicativas de producción e interpretación textual en los estudiantes de básica primaria de los establecimientos educativos del departamento de Antioquia como Institución Educativa Enrique Olaya Herrera, Fundación para el Bienestar del Niño, sede y juguetones, Escuela Empresarial de Educación y Aulas Amigas? Justificación. Actualmente nuestro mundo propone una nueva era de conocimiento y formas de aprendizaje. La educación debe estar en la capacidad de adaptarse y evolucionar al ritmo de las demandas y exigencias actuales. También sabemos que en la educación hay una brecha aún mayor y exige nuevas estrategias y prácticas didácticas. En la música como herramienta podemos contribuir y generar nuevos espacios y ambientes de aprendizaje. Tal como lo afirma Cervantes, la música se puede contemplar como herramienta para la educación y el aprendizaje interdisciplinar. Así, la música provee de un medio de comunicación donde los sentimientos son la base del mensaje transmitido. El presente proyecto pedagógico se elaboró con el fin de proponer, implementar y fortalecer los procesos de lectura y escritura a través de la música como herramienta, involucrándola de una manera lúdico-didáctica, para así potencializar y desarrollar habilidades comunicativas entre las que se pueden destacar producción e interpretación textual. En vista de que la música como herramienta lúdica en nuestro país ha sido un tema poco explorado, surgen muchas inquietudes y dudas en relación sobre el impacto que ésta pueda tener en nuestros ambientes de aprendizajes, que pueden mejorar la comprensión e interpretación de la lectoescritura en los estudiantes. Para nuestro microproyecto, nuestro objetivo general es desarrollar un proyecto pedagógico que fortalezca las habilidades comunicativas enfocadas en los procesos lectoescriturales desde las expresiones musicales a través de las actividades lúdicas y recreativas. Nuestros objetivos específicos los basamos en tres, los cuales son: el primero, mejorar la comprensión y producción textual a través de los diferentes géneros musicales como la música colombiana, el rap, el rock, la salsa, la bachata y el reggae, por medio de la escritura creativa e interpretación de contextos, palabras y letras de canciones. Nuestro segundo objetivo específico es utilizar la música como herramienta pedagógica mediante canciones, sonidos e instrumentos para el óptimo desarrollo de las habilidades comunicativas. Y por último sería fomentar la motivación y participación de los estudiantes por medio de la música como estrategia pedagógica, permitir así el disfrute de los procesos de lectoescritura. Nuestro marco conceptual está fundamentado en 6 conceptos importantes. Producción escrita, una habilidad lingüística que tiende a desarrollar las capacidades de organización, estructuración y distribución de las ideas de las funciones retóricas. Tenemos la didáctica como una disciplina pedagógica que se encarga de los procesos de enseñanza-aprendizaje, por tanto el docente se apoya en métodos, técnicas y herramientas. Tenemos la comprensión lectora, que es la capacidad que tiene un individuo de interactuar con el texto, de analizar, comprender, interpretar, reflexionar sobre su contenido. Continuamos con la música como medio interactivo para el desarrollo de habilidades comunicativas y cognitivas que permiten dinamizar el ambiente educativo y despertar el interés del estudiante. La literatura, más que un medio de comunicación y disfrute, también es un componente educativo indispensable para los procesos de lenguaje y lectoescritura. Es un medio único que ayuda a la manifestación humana a acercarse más a la cultura para identificarse con ella. Por último, el diseño universal de aprendizaje permite pensar la educación desde la manera en que se enseña y se aprende, adecuando métodos, estrategias y técnicas de las dificultades y fortalezas de los estudiantes.
Marco teórico, inicialmente la producción escrita mencionada por Casani en 1996 es tomada como una generalidad global en el que no solo se pretende dar a cuenta un tema, sino por el contrario que se pueda entender teniendo presente los procesos y visiones internos de cada individuo. Además, saluda la planificación y organización de las ideas que se van permitiendo al estudiante un proceso de verificación, comprensión e interpretación de su escrito. Por otro lado, tenemos a Dioses en el 2003, quien hace hincapié en que la producción escrita es una planeación que se va dando a medida que va sucediendo la transformación del pensamiento, relacionándolo además con el cognitivismo, donde se presentan operaciones mentales y el estudiante puede formular sus ideas y crecer con ellas. También tenemos a los autores Hayes y Frower en 1981, quienes coinciden no muy lejos de los anteriores autores, que la producción escrita involucra el pensamiento como realizador de ideas y composición que se asocian con el aprendizaje y creatividad, considerando así tres aspectos importantes, los cuales vendrían siendo el ambiente, la memoria y los procesos de redacción. En ese abordaje también tenemos a Nerisi en 1973, quien apunta que la didáctica es de integración de saberes y técnicas que ajustan los principios de dirigir el aprendizaje con eficiencia. Y desde esta perspectiva tenemos a Díaz en el 2000, quien dice que la didáctica se apoya más en la idea de que es individual, en la que se presentan diferentes características como lo son el debate y la crítica, donde el docente y el estudiante ponen en relieve los procesos de enseñanza y aprendizaje. Entre tanto, entonces tenemos a Pérez, quien en el 2006 nos dice que la comprensión lectora sucede por medio de un proceso donde la información se da en un texto en el que se capta su significado. Y por el contrario, tenemos a los autores Montes, Ana María, Borges, Yadira, Angulo y José Antonio en el 2014, quienes plantean una representación diferente a lo anterior, ya que ellos se centran en que la comprensión lectora acontece por medio del individuo a la hora de identificar, analizar, comprender y reflexionar, que les permite la construcción de nuevos conocimientos. En cambio, tenemos al autor Snow en el 2001, quien expone que la comprensión lectora se da por medio de la construcción y extracción, donde el significado interactúa con el lenguaje y el lenguaje escrito en sí, y así permite una postura crítica. Ahora bien, enfatizando en las dificultades de lectoescritura de nuestro proyecto pedagógico desde el Ministerio de Educación Nacional en 2014, expone que la literatura es el arte de jugar con las palabras desde lo oral y lo escrito, lo cual puede llegar a fortalecer esas habilidades comunicativas que se hallan en nuestro objetivo general del proyecto educativo. Desde un punto de vista poético, el autor Jorge Luis Borges, en 1964, ostenta que la literatura también al arte como una virtud y sueño en el cual se construye una realidad. De acuerdo con lo que se plantea en la pregunta orientadora, tenemos al autor Kartner en 1999, quien nos presenta la música como un proceso de desarrollar y potencializar las habilidades y nos dice que es necesaria la música para integrar la información, y no muy lejos de esta propuesta se encuentra el autor Arguras en el 2009, quien nos dice que la música es una herramienta con la cual se puede enriquecer los procesos de enseñanza y aprendizaje en diferentes niveles, tales como sensorial, psicomotor y cognitivo. El MEN nos habla de contemplar la música como un ambiente educativo, como oportunidad, motivación integral para acercar a los estudiantes a las dimensiones socioafectiva, ética, espiritual, comunicativa, cognitiva, corporal y estética. Por otro lado, tenemos a Ramos en el 2020, quien nos señala que el DUA como un modelo de enseñanza debe ser flexible, modificable y aplicable a la implantación y uso de estrategias que desarrollan las habilidades. Desde ese punto de vista tenemos al autor Castillo en el 2019, quien subraya que el DUA desde el campo de la neurociencia se debe eliminar el aula de clase como barrera, y más bien se pretende que desde la diversidad se le permita a los estudiantes surgir con múltiples formas de comprensión para que esos nuevos aprendizajes sean digeridos de manera significativa. Y finalmente tenemos el abordaje del autor Katz en el 2011, de modo de crítica exhibe que no se debe existir currículum flexible para que no haya impedimentos que le permita al estudiante acceder y construir su propio conocimiento. Sabemos que la educación es un derecho fundamental, la cual no debe negar el acceso por ninguna condición social, económica o cultural, teniendo presente que el Estado es garante de derechos de los niños y niñas, entre ellos el acceso a una educación digna en igualdad de condiciones. Por lo tanto, nuestro proyecto pedagógico Melómanos Literarios fue desarrollado en diferentes instituciones educativas del departamento de Antioquia. Se encuentra fundamentado en diferentes leyes nacionales e internacionales que regulan la educación y las cuales están citadas en esta diapositiva. El proyecto tenía como finalidad fortalecer las habilidades comunicativas, específicamente de lectoescritura, a través de la música, así como fortalecer la dignidad, respeto, libertad, comprensión, tolerancia y amistad, derecho de los niños, niñas y adolescentes por medio de la igualdad, el progreso social y la libre expresión.
Para ello se llevaron a cabo alrededor de 12 intervenciones, donde por medio de las secuencias se emplearon diferentes herramientas pedagógicas que pretendieron fortalecer en los estudiantes las habilidades y competencias de lectura y escritura, propiciando espacios óptimos para los procesos de enseñanza y aprendizaje. El sistema didáctico de este microproyecto pedagógico se llevó a cabo a través de 2 secuencias didácticas, las cuales estaban compuestas por 20 sesiones. Estas pretendían fortalecer los procesos de lectura y escritura por medio de la música y así generar en los estudiantes una lectura más comprensiva, desarrollar más la escritura creativa y de este modo realizar un análisis desde el enfoque cualitativo y unas propuestas que permitan una organización más estratégica en las diversas pedagogías que se utilizan en el aula. Asimismo, esta secuencia didáctica, como contó de 20 planeaciones, algunas de ellas fueron el musical típico de las palabras, el nombre en el aire, ritmos diversos, y sílabas, al ritmo de la salsa y entre otras, como las podemos apreciar en las diapositivas, todas en fortalecer el proceso de lectura y de escritura a través de la música. A partir de estas secuencias tuvimos como producto final un blog que fue interactivo que se creó por parte de los estudiantes y maestros en formación, en el cual es mucho más fácil para que los estudiantes tengan una participación activa de las actividades realizadas en clase para tanto resolver como dudas y ampliar temas. Y también tuvimos la creación de un libro digital en el que se pueden apreciar los avances lingüísticos en los alumnos en los procesos lectoescriturales de los objetivos a alcanzar. Aquí en esta diapositiva podemos observar la imagen del blog que fue creado y por medio de este código QR lo escaneamos y podemos entrar directamente al blog, navegar, aprender e interactuar. Cuando hablamos en recuperación de las experiencias de acuerdo al proyecto pedagógico Melómanos Literarios, en el cual se desarrolló las 2 secuencias didácticas planteadas anteriormente en instituciones de la ciudad de Medellín, al principio se notó esta secuencia y se identificó el conjunto de necesidades y dificultades por parte de los estudiantes en los procesos de habilidades comunicativas y también se notó la falta de integración holísticamente en el lenguaje de niños, adolescentes y maestros. Entonces, por medio de la música se buscó fortalecer las habilidades y dificultades comunicativas y así también se implementó el juego y las emociones como eje central de estas planeaciones para que así la escritura creativa y espontánea fuera complementaria, que brindara un dinamismo en el aula de clases. Por otra parte, también estas actividades se desarrollaron exitosamente, puesto que se alcanzaron los diversos aprendizajes y logros que se esperaban durante estas 2 secuencias. Al enfrentarse de manera colectiva, el grupo en trabajos de oralidad, interpretación e interacción con los pares académicos. Se mejoró la lectura crítica, el pensamiento crítico y abstracto y finalmente se obtuvieron la elaboración y producción de textos escritos, argumentativos y de escritura creativa creada por los mismos educandos. Bueno, hablando de los objetivos planteados, las habilidades comunicativas en el aula se notó una mayor participación de todos los estudiantes en las actividades propuestas, las cuales los estudiantes empezaron a sentir más cómodos, empezaron a dejar sus miedos, se fomentaban ambientes de aprendizajes, de interacción, pero también ambientes en su contexto y su medio con los géneros musicales que ellos escuchaban y otros que nunca habían escuchado. Bueno, en el contexto social fue muy importante la relación que se logró afianzar más entre el docente y el educando, siendo así esta relación de más apoyo y una relación de más agrado para trabajar. Trabajamos con los modelos flexibles y utilizamos el modelo constructivista en el cual el estudiante, a partir de ciertas bases y que el docente fuera un facilitador, él logró alcanzar sus propios aprendizajes, empezó a tener una mejor comprensión de textos, producción y cohesión en los mismos que él redactaba y se logró disminuir paulatinamente
los errores gramaticales y también un acompañamiento permanente en la formación individual y colectiva de cada estudiante. Bueno, entonces en los estudiantes, al reforzar el pensamiento crítico y analítico, les empezó a gustar más a trabajar la expresión oral, sus capacidades kinestésicas y musicales, y así se fortalecieron actividades como creación de guiones teatrales, poesías, trovas y retahílas de acuerdo a la música colombiana y a la música que ellos escuchaban actualmente. Siendo así, la didáctica fue el principal pilar de esta secuencia, de estas dos secuencias y de este proyecto, porque se lograron alcanzar los objetivos propuestos al principio, y la música, como ese también pilar fundamental, ayuda a desarrollar las habilidades y potencializar las habilidades de los estudiantes y aún así mitigar sus dificultades o falencias en el aula de clase. Es importante resaltar que a los estudiantes ver estas actividades lúdico-didácticas y recreativas se logró notoriamente también la participación de los estudiantes y que ellos así conocieran culturas diferentes, ritmos, sonidos, instrumentos musicales, y con estas creaciones quitaron también el temor a hablar en público, a decir sus opiniones y que fueran más críticos. Los cambios de redacción fueron notorios porque empezaron a mostrar mucha más cohesión en sus escritos. También se les empezó a notar la duda ortográfica en lo que ellos empezaban a escribir, se mejoró su vocabulario y empezaron a tener un pensamiento muy diferente en cuanto al aprendizaje de la lectura y escritura, viéndolo esto como un mundo divertido que también podemos aprender, vivir y sentir. Por último, es importante resaltar que el aula, implementar la música es de gran ayuda y de gran avance para los estudiantes, porque se pueden lograr objetivos muy importantes y muy fundamentales en el proceso académico, y que así las clases sean más desde su contexto y desde su vivencia. Los instrumentos utilizados fueron la observación constante, la cual nos permitió identificar el contexto social, cultural y económico de los estudiantes y de esa forma crear un vínculo con ellos, además de conocer gustos, intereses, falencias y motivaciones con el objetivo de encaminar bien el proyecto. También se implementó el diario pedagógico como instrumento de sistematización, el cual fue muy importante para plasmar las experiencias más significativas en la práctica, mejorar los procesos y tomar conciencia del rol del docente. Y por último, el instrumento utilizado fueron los grupos focales. Este consistió en hacer 4 preguntas relacionadas con el proyecto a 5 estudiantes de cada centro de práctica, y de esa forma conocer la opinión de los estudiantes y determinar el grado de satisfacción y motivación frente al proyecto pedagógico. Logros y alcances obtenidos. Los estudiantes expresan sus opiniones de forma crítica y reflexiva, comprenden de manera inferencial los textos, expresan de forma creativa sus construcciones literarias. En el aula de clase aumentó positivamente el compromiso, interés, motivación y participación. Desde las percepciones obtenidas de los grupos focales, se puede evidenciar que los estudiantes tuvieron un aprendizaje significativo, mejorando las habilidades comunicativas. Además, mostraron agrado por las propuestas planteadas desde la música, siendo esta un pilar fundamental en el proyecto, puesto que permitió generar interés, motivación, participación en sus procesos de aprendizaje, al igual que en los procesos de enseñanza. Por otra parte, los estudiantes encontraron en la música un medio de expresión y creación literaria, tomada como medio de inspiración para sus creaciones, haciendo de este ejercicio algo divertido y de disfrute para ellos. Para terminar, quiero citar una frase de Hans Christian Andersen, que resume lo que significó la música en este proyecto. Donde las palabras fallan, la música habla. Limitaciones y problemas. Durante la implementación del proyecto pedagógico se identificaron ciertos problemas y limitaciones, los cuales hicieron que el proyecto fuera más significativo y representara un reto para nosotros. En cuanto a las limitaciones del proyecto, es necesario mencionar que las intervenciones en varias ocasiones se vieron interrumpidas por eventos institucionales, lo que conllevaba un retraso en las clases y en el proceso. Adicional a ello, hubo limitaciones en cuanto a las herramientas tecnológicas por parte de los estudiantes en las aulas de clases virtuales, y en cierta medida se perdió el contacto humano con los estudiantes a causa de la semipresencialidad. Con respecto a los problemas, se identificaron falencias en los estudiantes, específicamente en procesos lectoescriturales, en comprensión lectora, redacción de textos, concretamente en coherencia, cohesión, ortografía y poco vocabulario para expresarse. Por otro lado, hubo dificultades en la participación en clase,
puesto que no todos los estudiantes intervenían activamente. Sin embargo, a medida que se avanzaba con el proyecto, se logró que estos se motivaran a participar en las clases. Por otro lado, también hubo inconvenientes con relación al orden, dado que los estudiantes se dispersaban con facilidad, hablando, jugando o saliéndose del aula de clase, por lo que había que llamarle la atención constantemente. Y por último, en la escucha activa, debido a que todos los estudiantes querían opinar al mismo tiempo. Por todo lo dicho anteriormente y a partir de la implementación de la secuencia didáctica y de las experiencias obtenidas, se plantean las siguientes recomendaciones. 1. Que la institución continúe trabajando a partir de la secuencia didáctica basada en expresiones artísticas como música, baile, literatura, pintura, entre otros, para seguir fortaleciendo sus prácticas de aula. 2. Que los docentes se apropien de diferentes referentes teóricos que le permitan guiarse en su quehacer y poder relacionar constantemente la teoría de la práctica. 3. Despertar el interés de los estudiantes a través de contenidos audiovisuales, el juego y la literatura como un medio de innovación. 4. Que los docentes trabajen con los estudiantes de manera grupal para crear mejores escenarios y ambientes de aprendizaje significativos. 5. Que los docentes se apropien de nuevos instrumentos didácticos para la transformación e innovación educativa. Por último, que se fundamente en la institución educativa estrategias lúdico-didácticas basadas en las necesidades para el fortalecimiento de estas. Durante el proceso de la práctica profesional, el cual aconteció en diferentes contextos educativos, descubrimos la importancia de un aprendizaje significativo, la transformación que constituye el docente en el momento de aportar, orientar y motivar los procesos formativos de aprendizajes y enseñanzas. Aprendimos que, integrando holísticamente la cotidianidad, el ser y el hacer, el estilo, necesidades y realidad del contexto estudiantil, es esencial para llevar a cabo la educación a un cambio estructural y pedagógico.